Capítulo 441. En enero de 1808, después de mucho tiempo, la Marina británica disparó salvas de cañón anunciando el fin de la guerra. ¡Bum! 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 Escuchando el sonido de los cañonazos disparados frente al puerto de Londres, Pitt apartó la mirada de la ventana. Ni siquiera es el sonido que anuncia una victoria, sino solo el fin de la guerra. ¡Qué bombardeo tan insignificante! Sin embargo, los políticos sin cargo no tienen poder de decisión. El ex primer ministro Pitt miró ligeramente a su antiguo subordinado y preguntó. Entonces, ¿Breuschitz ha tenido un hijo? Wickham, jefe de la Alien Office, es decir, la oficina de extranjeros, se encogió de hombros mientras bebía su té. Aún no. Solo regresé después de confirmar con mis propios ojos que la reina Mary está embarazada. Aunque es posible que solo haya engordado. No bromes. Aunque es cierto que los partos de las mujeres siempre tienen varias variables. Será mejor seguir observando hasta que nazca el niño. ¿Qué sabe usted sobre partos siendo soltero? Aunque tanto los Borbón como los Habsburgo son generalmente prolíficos. Por supuesto, quien fue invitado a la ceremonia de proclamación federal en Madrid no fue Wickham sino Richard Wellesley. Sin embargo, Wickham también se escondió en el séquito de Richard y vio a la pareja real. Aunque no se ha anunciado oficialmente, es seguro que Marie de Bourbon está embarazada. De hecho, no solo lo vio con sus ojos, sino que también interrogó a las criadas del palacio para confirmarlo. Tanto la madre de Marie, Antoinette, como su abuela, la emperatriz María Teresa, no tuvieron problemas para dar a luz, así que la posibilidad de que ocurra como dice despectivamente Pitt es extremadamente baja. Code. Jeje, debería enviar vino de Oporto de felicitación. Por muy enemigo que sea, hay que felicitar las cosas que merecen felicitación. Cuando Pitt tosió y asintió con la cabeza, Wickham frunció el ceño. Parece que su enfermedad interna se ha agravado. ¿Qué dice el médico? Jeje, he estado enfermizo desde pequeño. No va a cambiar nada ahora. No me caso porque no quiero hacer viuda a una mujer, Wickham. Bueno. Como solo se junta con hombres, también circulan rumores de que le gustan los hombres. Por un momento, Pitt estalló en risas ante la broma de Wickham. Ja ja ja. No te preocupes. Puede que no sepa de otros, pero tú definitivamente no. La sospecha de que Pitt podría ser homosexual no solo circuló en generaciones posteriores de la historia original, sino que también fue un rumor bastante extendido en su época. De cualquier manera, era un soltero decente que incluso tenía el poder de ser primer ministro, pero no se podía encontrar ninguna mujer a su alrededor. Sin embargo, la teoría más plausible es que Pitt era más bien asexual que aficionado a los hombres. Pitt, que se había reído tanto que se mareó y se agarró la cabeza, preguntó con rostro pálido. Según el informe, Auvergne parece estar impaciente. Está preguntando cuándo regresará y negociará el asunto de sus territorios. Parece que ya ha abandonado la idea de derrocar a Napoleón. Dile que no habrá ducado de Bouillon hasta que Napoleón caiga. Y eso es también la realidad. Auvergne, es decir, el maestro espía francés y pretendiente al título de duque de Bouillon. Fue quien estuvo detrás de la anterior conspiración para asesinar a Napoleón. Por supuesto, como resultado, causó que Marie se convirtiera en sucesora al trono español. Todavía recibe instrucciones y fondos de operaciones de la Alien Office, dirigiendo espías desde una isla en las afueras de Francia. De repente, Pitt se sentó y torció la boca. Pero pronto tendrá que regresar. Fox se está descontrolando. Ex primer ministro, sin ningún título, y de hecho viudo sin esposa. Sin embargo, nadie en Europa considera a Pitt como un simple hombre soltero. Incluso los altos funcionarios británicos actuales miran primero las reacciones de Pitt antes que las del primer ministro. Entre ellos, Wickham, quien era claramente el subordinado oculto de Pitt, dejó su taza de café y respondió. Sí, parece que está causando un gran alboroto. Terminó arbitrariamente la guerra anglo-americana, envió embajadores de nuevo a España y exigió concesiones a Portugal. ¿Y a Francia? Dicen que envió a su sobrino Henry Vassall Fox, es decir, el barón Holland. Ese muchacho tiene amistad con Talleyrand desde hace tiempo. De hecho, Fox, quien se proclama demócrata, también es hijo de una familia noble. Porque su padre era el barón Holland. Henry Vassall Fox es el hijo del hermano, y para Fox, quien no tiene hijos, es prácticamente su sucesor.
Sobre todo, como Fox, era pro-francés, un simpatizante revolucionario y el talento perfecto para las negociaciones de paz. Sin embargo, Pitt sonrió con desprecio. ¿Paz con Francia? ¡Qué ridículo! Ya han estado luchando en el Parlamento por más de 20 años. Pero aunque Pitt respeta las habilidades políticas de Fox, no respeta en absoluto su perspicacia. ¿No se están moviendo ahora mismo basado en predicciones erróneas? Fox está cometiendo un error de juicio. Como siempre ha sido así, no es algo muy sorprendente. El camino para que Gran Bretaña sobreviva está en el mar. Entonces, ¿quiénes son los mayores competidores en el camino hacia el mar? Francia y España. Ahora ambos países se han unido. Además, hasta los Países Bajos se han pasado. De repente, el rostro pálido de Pitt se enrojeció momentáneamente por la emoción. Si esto continúa, es solo cuestión de tiempo antes de que la flota francesa invada las aguas frente a Londres. ¿Negociaciones de paz? ¿Cree que Napoleón cumplirá algo así? De hecho, esto es un prejuicio de Pitt. Napoleón era sorprendentemente conocido por cumplir bien los acuerdos de paz. Solo que los cumplía cuando el oponente tenía poder respetable, así que en la historia original también pisoteó a España. Al mismo tiempo, la perspicacia estratégica en sí muestra la previsión de Pitt. Posteriormente, en la historia original, los nazis que dominaron el continente intentaron bombardear Londres con su fuerza aérea. Por supuesto, como la Marina británica aún está intacta, falta mucho para que las preocupaciones de Pitt se materialicen. Sin embargo, Pitt tiene otras preocupaciones. Wickham levantó su taza de té de nuevo y respondió. El actual primer ministro Addington está siendo manipulado por Fox. Pronto, también establecerán una nueva regencia. El duque Jorge de Gales es candidato a regente. Realmente ridículo. Sería mejor la reina Charlotte. Su Majestad la reina tampoco le tiene mucho cariño a usted. Pitt se rió brevemente y le dijo a Wickham. Bueno, será igual cuando el rey Eugene venga a Londres. Eugene Bonaparte, el oponente que más preocupa a Pitt. En realidad, Napoleón le da desesperanza a Pitt, pero no es un enemigo preocupante. Porque no tiene forma de cruzar el mar. Sin embargo, Eugene, el único militar en Francia que mató instantáneamente a un almirante de la Marina británica, definitivamente es preocupante. Además, ¿no ha conseguido ahora también la flota española? De cualquier manera, hay que hacer el trabajo. Llama a de Grant de la Compañía de las Indias Orientales. Y contacta al duque de Atoll para que nos reunamos. Grant está bien, pero el duque de Atoll. Ese tipo está bajo sospecha de traición. Aunque sea gran maestro masón, es un noble británico. Pitt instruyó firmemente al preocupado Wickham. No querrá un mundo dominado por Napoleón. John Murray, duque de Atoll, de una antigua familia noble escocesa y actualmente jefe de la masonería británica. Ha tenido antecedentes de cooperar con Lafayette, jefe de la masonería francesa. Pero Pitt declaró que se aliaría con Atoll. Wickham asintió. Al menos, le transmitiré el mensaje. Aunque fuera un esfuerzo inútil, Pitt era el jefe más importante para Wickham, así que no podía dejar de seguirlo. La propiedad del duque de Atoll es el castillo Blair ubicado en Escocia. Tap, tap, tap. Frente a Pitt, quien había subido a Escocia después de mucho tiempo, continuó el desfile de infantería de línea experimentada. Una procesión de casacas rojas rara de ver en el territorio británico. Un anciano de aspecto vigoroso con mejillas bien afeitadas se rió alegremente. ¿No es magnífico? Es el 77 Regimiento. Luchó durante la Guerra del Nuevo Continente y sometió Irlanda. La especialidad de ese regimiento es desplegar operaciones de supresión sin derramar mucha sangre. Pitt sonrió mientras se apoyaba en su bastón. Es un excelente grupo de soldados rasos, Su Excelencia el Duque. Oh vaya, si el primer ministro dice eso, es difícil de soportar. El 77 Regimiento es, después de todo, el ejército del país. ¿Quién no sabría que es propiedad privada de Su Excelencia? Además, yo no soy primer ministro. El 77 Regimiento, es decir, una unidad que el duque de Atoll reclutó y formó por sí mismo. Esta unidad permaneció hasta la era moderna de la historia original, protegiendo la seguridad del territorio donde se ubica la casa ducal.
Más recientemente fue desplegada durante la rebelión irlandesa, donde el duque, siendo un liberacionista católico, prefería operaciones de supresión antes que masacres. Sin embargo, al final un ejército sigue siendo un grupo que logra sus objetivos matando personas, eso no cambia. El duque mostró una sonrisa extraña y preguntó. Pronto será primer ministro de nuevo. ¿Por qué quería verme? Pero Pitt hizo una pregunta inesperada. ¿No le gustaría difundir el espíritu masónico en Rusia? El duque de Atholl frunció el ceño. ¿Por qué Rusia de repente? Ese lugar está lleno de la Iglesia Ortodoxa y la policía secreta del zar, es un lugar difícil para que las logias masónicas se establezcan. Sé que el primer ministro intentó y falló en causar un golpe de estado en Rusia. Originalmente, la masonería comenzó en Gran Bretaña. Los miembros de la masonería británica tienen como objetivo difundir pensamientos políticos libres centrados en la verdad por toda Europa. Sin embargo, en Francia estalló extrañamente y se desarrolló una revolución que los miembros británicos no deseaban. Además, en el antiguo Sacro Imperio Romano fueron completamente suprimidos y no pudieron establecerse. En América, los miembros masones causaron directamente la independencia, así que si lo pensamos bien, la masonería podría considerarse un grupo de traidores. Sin embargo, hay una razón por la que la masonería sigue en Gran Bretaña. Porque figuras influyentes de la sociedad como el duque de Atholl la protegen. Mirando al duque de Atholl, quien ahora mencionaba secretos de Estado casualmente, Pitt dijo. Esta vez no es algo así. El príncipe heredero atacará al emperador. Ante estas palabras, incluso el duque de Atholl se sorprendió. ¿Acaso intervino directamente? No puede ser. Solo moví un poco su corazón con la ayuda del barón Castlereagh. Eso es lo que se llama intervenir, primer ministro. El duque de Atholl, que sonrió amargamente, preguntó de nuevo. ¿Hay algo en lo que este anciano pueda ayudar? Si Pitt fuera primer ministro, no habría razón para venir a pedir ayuda al gran maestro masón. Pero por muy poderoso que sea alguien sin cargo sigue siendo incómodo. Necesita pedir prestado el poder de varios sectores de la sociedad. Pitt instruyó con actitud sutil. Entregue la lista de masones franceses. Por supuesto, también puede negociar. ¿Me está pidiendo que traicione a mis amigos del continente? Bueno. ¿Pueden realmente ser amigos aquellos que traicionan los ideales de libertad y apoyan al emperador? De repente, los ojos de Pitt brillaron. Si entre ellos todavía hay quienes anhelan la libertad, ¿no deberíamos ayudarlos? Como por ejemplo, traición. Está bien. Primer ministro. Finalmente, el duque de Atholl aceptó. De cualquier manera, por muy masón que sueñe con la libertad universal mundial, el duque es británico. En el camino de regreso a Londres, en Exeter, Pitt tuvo otro encuentro. He oído que está ocupado últimamente, ¿cuál es la razón de llamarme? El hombre que recibió a Pitt con expresión muy descontenta se llama Francis Baring. Ya hace 3 años, cuando Pitt ascendió al cargo de primer ministro, Baring fue expulsado de su puesto de director en la Compañía de las Indias Orientales. Después de eso, si preguntaran si Baring se arruinó, no fue así. Reflejando un negocio que aún prosperaba, contemplando la mansión lujosa, Pitt dijo. Señor Baring, he oído que el Banco OP de los Países Bajos pronto quebrará. Bueno. Originalmente, desde que se estableció la República Bátava ha sido un desastre. Si esos amigos vienen a Londres, pienso recibirlos bien. Su hijo, Alexander, está en Boston invirtiendo. Sacando los activos del Banco OP. Por un momento, Baring frunció el ceño. ¿Qué está tratando de decir, señor Pitt? Originalmente, Barings Brothers Bank creció rápidamente a través de un negocio cooperativo con el tradicional banco holandés OP Bank. Especialmente cuando OP Bank enfrentó una crisis de bancarrota junto con el colapso de los Países Bajos, Barings Bank obtuvo aún mayores beneficios. Porque los ejecutivos de OP Bank se trasladaron en masa a Gran Bretaña, que tenía finanzas desarrolladas y también era enemiga de Francia. Pero Baring también ha estado reduciendo sus negocios centrados en Gran Bretaña desde que fue expulsado de la Compañía de las Indias Orientales. Especialmente está invirtiendo en América a través de su hijo mayor Alexander. Fue descubierto por Pitt, quien ni siquiera está en el cargo. Pitt sonrió ampliamente. Sé que está sacando capital hacia América, señor Baring.
No he cometido ninguna ilegalidad, ¿y qué pasa con eso? Ciertamente el nuevo continente es un buen mercado. Pero, ¿será un mercado más grande que India? Además, ¿qué hay de esa China en el oriente? De repente, una sonrisa extraña apareció en la boca de Pete. Le permitiré regresar a la Compañía de las Indias Orientales. Esta vez como presidente. Barin abrió mucho los ojos. De hecho, pensando en la era moderna de la historia original, naturalmente sería América sobre India. Sin embargo, América en esta época aún es un país en desarrollo e India es verdaderamente la riqueza misma. Por lo tanto, como empresario, naturalmente sería correcto elegir India. Sin embargo, había abandonado después de ser expulsado de la Compañía de las Indias Orientales, pero el mismo que lo expulsó le está dando una oportunidad. ¿Cuál es el precio? Traicione a Francia. No, soy británico, ¿qué hay que traicionar de Francia? Pete miró fijamente a Baring, quien trataba de escabullirse. Traicione a Eugene Preuschitz y únase a mí. Entonces, cuando Bonaparte caiga, todos los activos del cartel Beauharnais serán suyos. Es decir, que elija bando. Baring frunció el ceño. Pete, quien ni siquiera está en el cargo, conocía hasta el movimiento de activos de Baring. Si el panorama político cambia y Pete vuelve al poder, ¿cuántas cosas podrá hacer? ¿Dejará Pete en paz a Baring que rechazó esta propuesta en ese momento? ¿O piensa matarme? ¿Qué tengo que hacer, primer ministro? Cuando Baring preguntó con los dientes apretados, Pete asintió. Primero, usted tendrá que criar un poco a la facción antiemperador de Francia. Señor Baring. Usted aún es director del Banco Central de Francia, ¿verdad? Enero de 1808. El ex primer ministro Pitt inició una conspiración para derrocar a Francia. Verdaderamente como el cerebro de las teorías conspirativas. Capítulo 442. Hay muchos que odian a los poderosos, y aproximadamente el doble que odian a los nuevos poderosos. Los que odian a Bonaparte son iguales. Como nosotros que somos diferentes. Franois Babeuf, autodenominado Gracchus Babeuf, abrió la boca. Si fuera un político común, la cultura francesa es disfrutar viéndose en restaurantes o cafés. Sin embargo, el hombre frente a él es difícil de ver casualmente afuera. Primero, que haga afirmaciones de distribución radical tan extremas como para quedar en la posteridad como el precursor del comunismo es el segundo problema, el verdadero problema es otro. Es porque es el líder de la facción antigobierno. De hecho, según la historia original, debería haber muerto hace tiempo durante el gobierno del directorio. Viendo a Babeuf, el líder de los igualitarios considerado el más peligroso en Francia, Sieyès frunció el ceño. Si la policía secreta de Savary se entera de que este tipo está en su residencia, no será una buena vista. No tengo intención de aliarme contigo, Babeuf. Vaya, diputado Sieyès. Entonces, ¿piensas quedarte así y morir de vejez? Como pan muy bien. Y brioche por supuesto. Sieyès, que bromeó por un momento, resopló. ¿No crees que Francia está demasiado en paz para hablar ahora de crear un mundo igualitario? Una vez Babeuf fue popular entre las clases bajas. Justo después de que Ebert muriera al intentar matar a Robespierre. En ese momento Francia aún tenía dificultades económicas, los precios se dispararon y sufrió guerras. Entonces Babeuf gritó que había que confiscar las propiedades de los banqueros, compartir toda la tierra y enviar a todos los ricos a prisión. Pero cuando Napoleón venció y la economía se estabilizó, la popularidad de Babeuf también se desvaneció como una burbuja. Pero el problema es el incidente de la conspiración del explosivo que ocurrió justo antes de que Napoleón se convirtiera en emperador. Los rumores de que Babeuf estuvo involucrado en la conspiración aún circulan secretamente. Mientras Sieyès pensaba si este tipo realmente sería el culpable, se escuchó ruido desde la ventana de la mansión del segundo piso. Ja ja ja. ¿Qué es esa vestimenta tuya hoy? Esto, ¿qué pasa? Es moda empire que hasta Su Alteza la princesa Hortense usa. ¿Eso es estar vestida o desnuda? Puf. Se ven mujeres en la calle usando ropa transparente y haciendo escándalo. La llamada moda empire, un estilo popular liderado por Hortense. En una palabra, estilo transparente, donde a veces no usar ropa interior estaba muy de moda entre las mujeres parisinas. Los hombres pasan chasqueando la lengua mientras miran constantemente a las mujeres.
Entre ellos, Sieyes vio caras conocidas. Esa mujer, habla de otros cuando ella también está medio desnuda. Para nosotros es bueno mirar, ¿qué más? De todos modos, ¿escuchaste? Esta vez el virrey Eugene fue coronado rey en España, ¿verdad? Desde entonces, centrado en el cartel Beauharnais, están avanzando masivamente en América del Sur. ¿Hay algo que comprar o vender por allá? He escuchado historias. Justamente Pergaux y Perrier, accionistas del Banco Central de Francia. Aunque no se comparen con el cartel Beauharnais, ambos también reinan en la cima del mundo financiero francés. Mientras Sieyes prestaba atención por un momento, los dos banqueros susurraron desde arriba sin saber que alguien escuchaba. Bueno, hay algodón, y plata famosa, y parece que hay minas de hierro y carbón también. Porque, ¿sabes que ahora están construyendo fábricas que funcionan con carbón en la zona de Vendée? Realmente no me gusta eso. Que no sean personas sino pedazos de metal los que trabajen. Por supuesto no es solo eso. También hay caña de azúcar y café, pero eso ya venía de Martinica o Nueva Francia. De repente Pergaux miró alrededor y dijo en voz baja. Esto es secreto, pero parece que un erudito prusiano llamado Humboldt está investigando en el nuevo continente. Y hay una sustancia llamada guano que es excremento de ave endurecido. Mientras Perrier lo miraba como preguntando qué importaba eso, Pergaux sacó una historia sorprendente. Eso tiene los mismos componentes que el salitre. ¿Qué? Espera, ¿ese que se usa para hacer pólvora? Exactamente eso. ¿No dicen que el país aún lo hace sacando a la fuerza de las letrinas, o lo importa de reinos indios que aún no están en manos británicas? En esta época, el lugar que más salitre exporta es el subcontinente indio. Por supuesto, como Gran Bretaña controla el subcontinente indio, al final es un producto comercial que maneja Gran Bretaña. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña importó aproximadamente 7.500 toneladas de India, mientras que el salitre artificial que Francia produce y usa anualmente en tiempos de guerra, es decir, nitrato, es de 2.500 toneladas, casi 3 veces menos. Además, mientras que el salitre indio es de muy buena calidad, el nitrato producido por Francia era de mala calidad. No es casualidad que en la historia original el ejército británico venciera al ejército francés. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, el salitre chileno de la historia original comienza a superar al salitre indio. En este periodo, en la historia original el guano chileno no recibió atención, pero cambió cuando Eugene se apoderó de España. El capital francés comenzó a invertirse en serio en el desarrollo del guano. Ahora el cartel Beauharnais está haciendo inversiones concentradas para comercializar eso. No, pero entonces no hay espacio para que entremos nosotros. No es así. El lugar donde está el guano está al otro lado del continente sudamericano. Es un lugar al que es difícil llegar en barco. Es decir, hay que abrir rutas de transporte hasta allá, transportar, y finalmente pasar por el proceso de fabricación de pólvora. Ante la explicación de Pergaux, Perrier asintió repetidamente. Será una inversión. ¿Verdad? Por eso, ¿no tienes amistad con Monsieur Collot? Eso sí, pero... para este tipo de asuntos es mejor ver a Damas. Veamos, entre los parientes de Antoine Damas había alguien que conozco. Cuando los dos banqueros desaparecieron al otro lado de la calle en acalorada discusión, Babeuf torció la boca. Jean-Frédéric Pergaux y Claude Perrier también se han pasado al cartel Beauharnais, no, a Bonaparte. Como ves, la moda francesa la lidera la princesa Hortense, el mundo financiero el rey Eugene, y en la cima está Napoleón. El mundo que sueñas nunca llegará, Babeuf. ¿No has pensado que esa es la debilidad de Bonaparte? De repente Babeuf miró a Sieyes y dijo. Cuando Napoleón decida su sucesor, ¿crees que elegirá a Eugene, que no es su hijo biológico? Sieyes entrecerró los ojos. Napoleón aún tiene 39 años, demasiado joven para hablar de sucesión. Sin embargo, decidir un sucesor también es un asunto de estabilidad del trono. Una vez que la estructura sucesoria es clara, ese poder es reconocido interna y externamente como perpetuo. Pero Charles Napoleón, nacido en 1802 y de 6 años este año, es demasiado joven. Por otro lado, Eugene, nacido en 1781 y de 27 años este año, tiene la edad adecuada para ser sucesor de Napoleón, pero solo tiene 12 años de diferencia con el emperador.
En resumen, la estructura sucesoria del emperador es definitivamente una debilidad del sistema de dominación Bonaparte. Sieyès, que había estado mirando fijamente a Babeuf en silencio, dijo: No estarás moviéndote solo, Babeuf. No es secreto que detrás de mí están los exiliados republicanos británicos. ¿No está el gobierno británico? Sieyès también conoce el rumor de que el maestro espía británico Auvergne está detrás de Babeuf. Hasta ahora, como no representa una gran amenaza para el sistema, la SLT y la policía secreta lo habrían dejado en paz. Pero, ¿será igual cuando haga movimientos antiemperador? Sin embargo, hubo una frase que movió el corazón de Sieyès. Babeuf respondió tranquilamente incluso a la pregunta que daba en el clavo. Entonces, ¿piensas quedarte en los márgenes políticos así y morir de viejo? Napoleón definitivamente se tambaleará en algún momento. Para apuntar a ese momento, debes prepararte desde ahora. Sieyès apretó los dientes. Una vez Sieyès lideró la Revolución Francesa y creó la Declaración de Derechos del Hombre y la Constitución. También fue Sieyès quien desarrolló la teoría del tercer estado. Sin embargo, desde que Robespierre tomó la iniciativa, ni una sola vez Sieyès ha sido el protagonista. En la historia original, planea su regreso tramando el golpe de estado de Napoleón desde atrás, pero en su lugar es engañado por Napoleón. Pero ahora, como Napoleón nunca dio un golpe de estado, no hay nada que Sieyès haya liderado. Esta situación encendió el corazón de Sieyès. De repente Sieyès miró fijamente a Babeuf. Babeuf, para derrocar a Napoleón se necesitan 3 condiciones. No es algo que se pueda hacer haciendo terror indiscriminadamente como tú, o alzando voces de oposición. Para tu información, nunca he reconocido el terror. De cualquier manera, dilo. Conspirador que derrocó al rey. El conspirador es más bien Mirabeau que yo. Si ese tipo no hubiera muerto, un novato como Napoleón nunca habría dominado la época. TSK. Sieyès, que chasqueó la lengua, dijo. Primero, se necesita oposición dentro del partido gobernante. Babeuf inclinó la cabeza. ¿Qué es eso? Se necesitan aquellos entre las facciones de Napoleón que se opongan a las políticas. Incluso en la antigua Gran Revolución, los reformistas que sacudían al rey finalmente se convirtieron en nuestros simpatizantes durante la revolución. Suena plausible. ¿Tienes a alguien en mente? Por un momento, los ojos de Sieyès brillaron. Camille Desmoulins. Desmoulins, presidente del Consejo de los 500 y propietario del principal periódico parisino Le Vieux Cordelier. Por supuesto, en realidad Desmoulins es un político que ocupa esa posición por ser de la facción pro-napoleónica. ¿Por qué me buscaron junio, junto con Babeuf, y ahora aquí, quieren que me oponga al emperador? Originalmente durante la Gran Revolución, hizo discursos incitando a las masas, pero básicamente Desmoulins es moderado. En la historia original fue ejecutado por oponerse al terror. Ahora tampoco le gustaba mucho la dictadura imperial, por lo que no aceptó títulos, pero no era hasta el punto de oponerse activamente. Sieyès sonrió ampliamente. Así es, Monsieur Desmoulins. Yo no me opongo a su majestad el emperador. El hábito de tartamudear cuando te pones nervioso sigue igual. ¿Quién dijo que hagamos traición? Hablamos de hacer oposición. Mientras Desmoulins abría mucho los ojos, Sieyès explicó con tono suave. Como pasó después de que ocurriera la revolución, como jacobinos y girondinos compitieron por el poder entre sí, se necesita una fuerza crítica saludable. Por supuesto, las palabras suenan plausibles. De hecho, aunque se diga que es una monarquía dominada por el emperador, es el imperio francés donde el parlamento aún existe. Incluso sin soñar con traición, nominalmente queda la libertad de formar facciones. ¿No fue que en el país vecino Gran Bretaña, los Whigs que se oponían a los realistas una vez influenciaron el poder? Desmoulins también pareció interesado y parpadeó. ¿Fuerza crítica? Así es. A ti tampoco te debe gustar que el emperador ejerza política dictatorial, Desmoulins. Además, ¿no está apuntando incluso a la sucesión hereditaria? Según la Constitución, el imperio es un imperio ciudadano, se decide por voto. El cargo de emperador también. Sin embargo, Sieyès negó fríamente con la cabeza. ¿Realmente será así? El emperador ya tiene 2 hijos.
el rey Eugene de España y su hijo biológico Charles Napoleón. Especialmente, al hijo biológico le puso hasta su propio nombre. Desmoulins contuvo la respiración ante las palabras de Sieyès. ¿Acaso, si esto no es señal de sucesión hereditaria, qué es? Definitivamente Napoleón quiere la sucesión hereditaria. Ahora mantiene la apariencia de imperio ciudadano y hace política según la Constitución. Pero cuando promueva explícitamente la sucesión hereditaria, ¿se mantendrá aún la apariencia constitucional? Desmoulins, que había estado pensando por un largo tiempo, preguntó. ¿Qué debería hacer? Aún, Desmoulins no ha abandonado la revolución. En el Consejo de los 500, desde el podio se escuchaba el rugido de Desmoulins sin tartamudear. Su Majestad el Emperador definitivamente está llevando a cabo una política excelente. Sin embargo, la sucesión hereditaria no debe existir. Yo, Camille Desmoulins, solicito la introducción en la Constitución de un sistema de votación donde todas las personas tengan derecho de sufragio pasivo. El rugido repentino del presidente de la Cámara Baja hizo temblar a todos. Por supuesto, como lo sabían de antemano, no era sorpresa, sino que hay quienes tiemblan con el escalofrío del éxito. Babeuf le dijo a Sieyès. La segunda es acudir al sucesor de Napoleón. Así es. Entonces, ¿cuál es la tercera? ¿Presión comercial masiva de Gran Bretaña? Esto es lo que originalmente pasó en la historia original. Sin embargo, Sieyès veía que de esa manera no se podía presionar a Francia. Primero, el mismo bloqueo marítimo es extremadamente difícil en el Mediterráneo. Especialmente el comercio atlántico francés, que en la historia original debería estar completamente bloqueado, se mantiene a través de barcos españoles. Sieyès mencionó otra manera. No, Napoleón debe autodestruirse. Y eso en su especialidad, la guerra. ¿Qué dices? ¿Cómo va a perder Napoleón en la guerra? Mira. ¿No reaccionas tú también así? Sieyès se rió bajito y respondió. Pero ningún conquistador en la historia ha ganado hasta el final. Al final están destinados a perder una vez. Dile a Pitt, que está detrás de ti. Que no se puede ganar sin arrastrar a la guerra. Mientras Babeuf se sorprendía, Sieyès brilló con los ojos. Ya sea enviando a Napoleón a India, a Rusia, o a Londres. Al final, solo él mismo puede destruir a Napoleón. Capítulo 443. Si los poderosos pudieran vivir para siempre, en realidad la sucesión hereditaria no habría sido un problema. Insolente. ¿Cómo he tratado a ese ruidoso, y me apuñala por la espalda? En la oficina del Palacio de las Tullerías, los gritos de Napoleón resonaban. De hecho, Napoleón aún tiene 39 años. Aunque la esperanza de vida humana no sea tan larga como en la era moderna de la historia original, aún no es momento de que haya problemas por el sucesor. Además, a diferencia de la historia original, el hijo adoptivo es mucho más capaz, y ya existe un hijo biológico. Sin embargo, una cosa que le preocupa es precisamente eso. El hijo adoptivo es demasiado capaz, el hijo biológico existe pero es joven, y el problema mayor es que los dos son hermanastros. Por eso, aunque aún no sea momento de preocuparse por la sucesión, la mente de Napoleón está complicada. Pero se atrevieron a alzar voces de oposición a la sucesión hereditaria en el Consejo de los 500, cuando Napoleón ni siquiera lo había mencionado. Además, Desmoulins no es de la facción antiemperador como Babeuf, sino una persona a quien Napoleón había otorgado todo tipo de beneficios. Pero Talleyrand, de pie apoyándose en su bastón, inclinó la cabeza. El momento es extraño, Su Majestad. ¿Qué quieres decir, Talleyrand? Justo cuando el virrey Eugene dejó París, e incluso la princesa Hortense partió al nuevo continente, ocurre esto. No puede ser coincidencia. Por supuesto, fue Talleyrand quien más deseaba que Eugene se fuera de París. Sin embargo, parece lamentarlo ahora que ocurre una situación que sacude a Napoleón, más precisamente al emperador y sus allegados. Si Eugene hubiera estado en París, tal vez podría haber suprimido las declaraciones usando su amistad con Desmoulins. Sin embargo, había algo extraño en las palabras de Talleyrand, así que Napoleón parpadeó y preguntó de nuevo. Eugene es comprensible, pero ¿por qué Hortense? ¿No lo sabía? Actualmente las fuerzas que lideran las tendencias sociales en París son en su mayoría cercanas a los antiguos realistas o antiemperador. La única que era proemperador era la princesa Hortense.
¿Qué tienen de grandioso los que charlan en fiestas? Cuando Napoleón resopló, Talleyrand instruyó con actitud elegante. Su Majestad, esos son originalmente los mismos que causaron la revolución. Ya han pasado 8 años desde que comenzó el siglo XIX. Sin embargo, aún los salones dominan la sociedad parisina. En realidad, son salones que deberían haberse desplomado después de que terminara la revolución. Pero como el ascenso al poder de Napoleón se desarrolló tan suavemente, los salones aún se mantenían como el núcleo de la sociedad. Pero el problema es que esta sociedad se ha convertido en lugar de reunión de los antiguos realistas. De cualquier manera, originalmente quienes dominaban la sociedad eran los antiguos nobles. Pero después de que comenzara la Gran Revolución, los antiguos nobles fueron expulsados de una vez del poder. Todo esto se confirmó cuando Napoleón llegó al poder. Excluyendo a algunos nobles revolucionarios que llegaron a cooperar con Napoleón, la mayoría de quienes se mueven en el centro son burgueses y militares que participaron en la revolución. Por otro lado, a diferencia de durante la Gran Revolución, se permitió el regreso de los antiguos nobles excepto aquellos que eran completamente realistas. Entre ellos, algunos incluso recuperaron parte de sus antiguas propiedades. Nobles que perdieron el poder político pero siguen siendo adinerados. Ellos se reunían en salones expresando quejas sobre el emperador. Hortense era precisamente uno de los pilares que defendía a Napoleón en esta sociedad de salones. Sin embargo, tras las continuas solicitudes de Eugene, Hortense finalmente cruzó al nuevo continente para unirse con Desaix. Por supuesto, la razón por la que Napoleón no había permitido esto hasta ahora no era por la sociedad, sino por el juicio natural de un patriarca que no puede enviar a su hija a un lugar lejano. De repente Napoleón resopló. Tonterías, más bien me preocupan esos llamados trabajadores. ¿Qué quiere decir con eso? Mira los periódicos británicos. La mano de Napoleón arrojó el periódico que estaba sobre el escritorio. Paf. Talleyrand se apoyaba en su bastón así que no pudo atraparlo a tiempo. En su lugar, el chambelán de Napoleón, Louis Constant Tuiry, rápidamente recibió el periódico. Mientras Talleyrand examinaba atentamente el periódico que Constant le mostró, Napoleón habló del contenido. Se están construyendo fábricas en Londres, los campesinos se están convirtiendo en trabajadores de fábricas, y con la introducción de máquinas ocurren disputas frecuentemente. Los británicos son buenos escribiendo esto honestamente. Si le gusta la honestidad, no tiene razón para enojarse con Camille o Chateaubriand. Eso es diferente. Yo necesito conocer la información exactamente, pero mi pueblo no necesita conocerla exactamente. Talleyrand puso cara de incredulidad. Por supuesto, esto también muestra simultáneamente la perspicacia y terquedad de Napoleón. Durante toda su vida, Napoleón elogió los periódicos británicos y criticó los medios franceses. Sin embargo, que los medios franceses solo hicieran ruidos como loros era obviamente culpa de Napoleón. De cualquier manera, ahora es 1808 y la famosa revuelta luddita ocurrió en 1810 en la historia original. En resumen, en Gran Bretaña están a punto de ocurrir acciones colectivas de trabajadores que resisten la revolución industrial. Pero, ¿no tendrá Francia este tipo de problemas? Más bien, debido a la intervención de Eugene, la situación se ha agravado. De cualquier manera, estos problemas definitivamente pueden ocurrir en nosotros también. En Vendée ya está en progreso la industrialización. Ya veo. Pero parece que podría preocuparse por eso dentro de 10 años. Según el informe de Mollien, aún los que pagan más impuestos en nuestra Francia son los grandes terratenientes y comerciantes. De cualquier manera, los trabajadores son más peligrosos que esas personas de la sociedad que solo hablan. Pero Desmoulins es diferente. Por un momento, rechinando los dientes, los ojos de Napoleón brillaron. ¿No es acaso la máxima figura de poder de la Cámara Baja? Y sale oponiéndose a la sucesión hereditaria. Además, desde la perspectiva de Napoleón, es un ingrato. ¿Por qué? Porque fue Napoleón quien salvó a Desmoulins en el antigolpe que ocurrió en Vendémiaire. Pero que ahora saque esta teoría de oposición a la sucesión hereditaria era exasperante. Por un momento, Savary, quien había estado escuchando silenciosamente como jefe de policía y jefe de la policía secreta, abrió la boca. Su Majestad, si lo desea, puedo matarlo. ¿Qué? Savary, ¿qué estás diciendo?
quien se atreve a traicionar la gracia de su majestad merece morir. Ante las palabras meticulosas de Savary, incluso Napoleón se quedó sin palabras por un momento. Sin embargo, quien más se sorprendió por el intento de asesinato mencionado por Savary fue otro. Como si fuera una competencia, Fouché, quien ahora había asumido el cargo de ministro de policía, tosió y se adelantó. Su majestad. Incluso si no lo matamos, también existe el método de exponer escándalos. Esta vez Napoleón puso una expresión interesada. ¿Escándalos? Exacto. Por ejemplo, problemas con mujeres, problemas de soborno, o involucramiento en intereses. Desmoulins es limpio. ¿Qué problemas con mujeres va a causar ese cobarde? Pensé que ya habías descubierto algo. Napoleón agitó la mano, pero Fouché torció la boca. Si no los hay, podemos crearlos. Ya sea incriminándolo falsamente o tendiéndole una trampa. En resumen, destruir a Desmoulins. Ya sea matándolo directamente o matándolo políticamente. Sin embargo, Napoleón era un hombre clemente en estas ocasiones, así que dudó por un momento. De cualquier manera, en tiempos difíciles, Desmoulins había sido un diputado pro Bonaparte que se adelantó a hacer a Napoleón cónsul. De repente Napoleón miró reprochadoramente a otro jefe de servicios de información. Cuando el jefe de policía y el ministro de policía me ofrecen así su lealtad, ¿qué estás haciendo tú? ¿Jefe de la Sûreté? Rochechouart parpadeó y se inclinó respetuosamente. No soy hábil en este tipo de asuntos, Su Majestad. Ridículo. Que alguien que dirigió totalmente operaciones de espionaje yendo y viniendo entre Nueva Francia, España y Europa Central diga eso. Solo seguir las órdenes de Su Alteza el Virrey Eugene. Rochechouart, que había desviado la conversación ligeramente, sacó una carta. No sabía que ocurriría esta situación, pero hay una carta que Su Alteza envió. Napoleón recibió apresuradamente la carta. Napoleón también sabe bien que Eugene suele presentar estrategias extraordinarias en estos momentos. Por un momento, Napoleón frunció el ceño. ¿Que si surge un problema, lo resuelva con matrimonio? A diferencia de Napoleón, famoso por su mala escritura, Eugene escribió con letra clara y elegante. No pudo haberlo visto mal. Napoleón, que había estado sumido en profundos pensamientos, instruyó a Rochechouart. Necesito escuchar directamente. Dile a Eugene que venga a Marsella. Su Majestad, ahora el rey Eugene también es monarca de una nación, así que no es tan fácil. Esto es un asunto de supervivencia del imperio francés, no, de la familia Bonaparte. Talleyrand. Marsella, en el extremo sur del imperio francés, está a 774 kilómetros de París. Sin embargo, desde Sevilla, donde Eugene ha estado residiendo recientemente, son nada menos que 1490 kilómetros. Naturalmente ordenó esperando que usar a barco, pero no es un asunto simple en absoluto. Además, desde la perspectiva de Eugene, ¿no es de cualquier manera un evento donde un rey visita un país extranjero? Es una orden imperial. Convoca inmediatamente al rey de España. Sin embargo, la orden de Napoleón fue firme. De cualquier manera, para Napoleón España es ya el país de su hijo adoptivo, es decir, un estado vasallo. Por supuesto, Eugene recibió como un rayo en cielo despejado. Vaya, ¿desde cuándo teme tanto a la oposición y los medios? De hecho, Eugene también piensa que es un estado vasallo, no es muy diferente. Por eso, que Napoleón, quien es nominalmente monarca de otro país, lo convoque no es para nada una cara herida en su orgullo. Pero aparte del orgullo, tener que navegar nada menos que 1490 kilómetros, una distancia aún mayor por mar, no es cosa ordinaria. ¿Qué pasaría si ocurriera un accidente dentro de España mientras está ausente? Es cierto que este tipo de asunto no se puede manejar por carta, pero aún así es demasiado. Ojalá hubiera inventado el teléfono antes, pensó Eugene. De repente, el secretario principal, Hippolyte, negó con la cabeza. ¿No fue Su Majestad el rey Eugene quien originalmente hizo una constitución que no permitía que Su Majestad el emperador gobernara dictatorialmente? Así es, pero las leyes se pueden cambiar. Pero cuando Su Majestad el rey estaba en el nuevo continente era el período fundacional, así que no hubo tiempo para eso. Después fue directamente la guerra. Hippolyte señaló ligeramente.
Justo cuando está tratando de consolidar el trono, Desmoulins atacó de repente. Pero los franceses son en realidad personas que cortaron la cabeza del rey. Es decir, que Napoleón esté en dificultades ahora es en realidad culpa de Eugene. Por supuesto, si fuera otra persona tal vez no lo sabría, pero Napoleón probablemente conoce este hecho. Sin embargo, debe haberlo dejado pasar porque tenía confianza en cambiar la situación en cualquier momento. Llamar a Eugene ahora es para preguntarle si hay alguna forma de no derramar sangre en la medida de lo posible. Eugene sonrió amargamente. Es afortunado que de repente me haya convertido en rey de España, lleno de súbditos leales al rey. ¿Dónde hay tal país? Su Majestad que está frente a mí es rey de Castilla y Aragón, León y Galicia, Granada, y Nueva España y La Plata, ¿y dónde más? De cualquier manera, de esos lugares. Perú y Nueva Granada. De hecho, al final, gracias a dividir así, el trabajo de Su Majestad aumentó más. De repente Eugene miró alrededor del escritorio de la oficina y chasqueó la lengua. Los asuntos de la corte realmente no son broma. No se compara con cuando gobernaba un virreinato de 300.000 habitantes en el pasado. Entonces solo tenía que preocuparse por la colonización, la guerra y la diplomacia. Ahora, aunque ha dividido el poder entre las cortes regionales, manteniendo efectivamente un sistema de unión personal de estados independientes, extrañamente hay mucho trabajo. Esto se debe a que al volverse iguales el territorio nacional y las colonias, el trabajo de coordinar las relaciones entre ambos se multiplicó por decenas. Por eso Eugene está usando efectivamente Sevilla como capital del reino, para comunicarse con el nuevo continente. Ignorando las crecientes quejas de Madrid. De repente, cuando Eugene iba a complicarse de nuevo, Hipólite preguntó. ¿Qué vas a hacer? No puedes ignorarlo, ¿verdad? ¿Acaso quieres recibir una invasión del ejército francés ahora mismo? Además, ya presenté la solución. No, si hiciste todo ese alboroto porque no te gustaba el matrimonio político. ¿Cómo presentas el matrimonio político como solución? Hipólite fue quien perdió su prometida cuando Eugene propuso el matrimonio político. Además, no fue que el mismo Eugene rechazó el matrimonio político de Napoleón y prácticamente se casó por amor. Sin embargo, Eugene sonrió amargamente y respondió. Es simple si usas una pareja que ya está saliendo. Entonces al menos las partes interesadas no tendrían razón para oponerse al matrimonio político. Verdaderamente, desde tiempos primitivos los humanos se han casado con el exterior para derrocar enemigos y aumentar amigos. En el mundo dominado por monarcas de hoy, no hay que decir más. En la oficina del cuartel general de Marsella, dos poderosos que dominan Europa se reunieron. Normalmente este tipo de asuntos se convertiría en algo registrado diplomáticamente a gran escala. Sin embargo, ahora es realmente una reunión secreta, así que se mantenía seguridad meticulosa dentro y fuera del cuartel general. Que los monarcas vinieran aquí fue extraordinario, ya que tuvieron que moverse en secreto. Sin embargo, es un poco ridículo que el emperador y el rey reunidos así solo hablen de matrimonio. Por supuesto, tal vez solo el rey piensa así, el emperador del lado opuesto tiene cara seria. Napoleón, el creador de esta reunión ridícula, miró fijamente a Eugene. Entonces, ¿con quién debe casarse la familia Bonaparte? ¿Acaso la familia real británica? Por un momento Eugene se sorprendió y abrió mucho la boca. Su Majestad Padre realmente me sorprende tremendamente muy a menudo. ¿Entonces quiere decir que es correcto? No. Es un método en el que no había pensado para nada. Además, el riesgo es demasiado grande. Eugene negó con la cabeza y explicó. Gran Bretaña no es un país con suficiente buena fe como para no intentar guerra solo por hacer un matrimonio nacional. De hecho, que la familia real británica, la casa de Hanover, y la familia Bonaparte formen un matrimonio es realmente una estrategia que ni siquiera Talleyrand habría pensado. Sin embargo, Eugene conoce las guerras mundiales de la historia original, donde Gran Bretaña y Alemania causaron guerra aunque las familias reales fueran primas. Además, de cualquier manera, Gran Bretaña siendo una monarquía constitucional, rara vez los matrimonios reales influyen en la política. Napoleón, que había puesto cara frustrada, preguntó apremiante. Entonces, ¿con quién casar a quién es la respuesta? Eugene sonrió tranquilamente hacia Napoleón y dijo. Pauline y Louis Charles Capet. Es decir, Bonaparte y Borbón se vuelven uno.
Directamente en París. Napoleón se horrorizó. Primero, el matrimonio en sí era un problema, pero había otra razón. Mirando a Eugene, Napoleón preguntó. ¿Por qué demonios eso sería una solución? Más bien sería un matrimonio que fortalecería las fuerzas de apoyo a los Borbón. Capítulo 444. Posteriormente, existen tres familias que comenzaron con B que dominaron el siglo XIX. Bonaparte, Borbón, y Beauharnais. Todas comienzan con B. Esto parece demasiado como elogiarse a uno mismo. Es decir, ¿estás diciendo que tú, Eugene, eres igual que Su Majestad el Emperador Napoleón o la Casa Real Borbón que ha pasado por decenas de generaciones? Estrictamente hablando, ya es así, ¿no? Soy rey de España. Pasando frente a un enorme almacén en las afueras del centro de Marsella, Eugene respondió a Hippolyte. Además, ahora cualquier francés conoce el nombre Beauharnais. Por el cartel Beauharnais, no, el grupo. De hecho, incluso en la historia original, a principios del siglo XIX, lo que dominó la política francesa fue la lucha secreta entre Bonaparte y Beauharnais. Por supuesto, actualmente no hay lucha secreta debido a que Eugene se hizo amigo de la familia Bonaparte desde muy temprano. Sin embargo, debido a Eugene, extrañamente se destacó una familia que originalmente debería haber sido enterrada en este periodo. Borbón. La antigua Casa Real francesa y enemiga de la Revolución. Sin embargo, la realidad es que desde Marie Antoinette, la mujer austríaca que se convirtió en la mecha de la Revolución, está viviendo muy bien. Marie Thérèse, que era princesa, ahora se ha convertido en reina de España, y Louis Charles Capet, que era príncipe, es ayudante del emperador. En cierto sentido, Eugene, el culpable de los males del ancien régimen, se detuvo frente al almacén. Porque un extraño cartel publicitario llamó su atención. Hoy también con la lata de jalea real Beauharnais. Bueno para viajes. Hippolyte silbó y preguntó. ¿Quién diablos pensó en ese producto extraño? Por supuesto que fue Su Majestad nuestra reina. Incluso estando embarazada, envía constantemente órdenes por carta a Marsella y Niza, Milán y Génova. Aunque no sabía que esto también llegaba a Marsella. Vaya, que la economía francesa dependa de la reina de España, no, de la reina. ¿No es lamentable? El cartel Beauharnais aún es propiedad de la pareja real española. Ahora ha cambiado a un sistema de corporación como la Compañía de las Indias Orientales, pero Eugene posee la participación absoluta y Marie posee las participaciones de alimentos y correos. Aunque se convirtió en reina, Marie, que no tiene particular interés en los asuntos de Estado, aún estaba interfiriendo en la gestión del grupo Beauharnais. Pero, ¿fue demasiado alto el ruido que Hippolyte hacía en broma? De repente, un hombre salió del almacén y gritó sorprendido. ¡Ay, Su Majestad el Rey! Debería haber avisado si venía. Justamente Antoine de Damas, director general del cartel Beauharnais. El hijo del gobernador de Martinica que originalmente regresó junto cuando Eugene fue a rescatar a Josepine. Si hubiera sido la historia original, habría sido un hombre desafortunado que habría perdido la cabeza en la guillotina después de simpatizar torpemente con la revolución. Sin embargo, ahora es Damas, el director ejecutivo que lidera la empresa de Eugene, el grupo Beauharnais, a quien Eugene sonrió y dijo. Debe haber sido difícil venir desde París. Perdón por llamarte cuando estás ocupado. Quería hacer una inspección de gestión después de mucho tiempo. De cualquier manera, ir y venir entre Milán y París es la mitad de mi trabajo, así que no es realmente difícil. El problema es cuando a veces tengo que ir hasta el Cairo. ¿El Cairo? Damas, ¿tú mismo te encargas directamente del comercio del Mediterráneo Oriental? El hombre que vino corriendo a Marsella al llamado de Eugene, Damas, se rió y respondió. Originalmente Albert Permont se encargaba exclusivamente de eso. Pero Su Majestad se lo llevó al nuevo continente. Últimamente no hay noticias, ¿no habrá muerto? Hasta que me escribió una carta, no había muerto. Era una carta enviada a través de Veracruz, hace aproximadamente 2 meses. Parece que ahora está ocupado obteniendo derechos comerciales de guano. Ahora ese amigo ha decidido independizarse completamente. ¿Como Dupont? Eugene se encogió de hombros. No se puede evitar. El plazo de 10 años que prometí con Dupont ha terminado. El tiempo realmente vuela. Permont aún es empleado del cartel Beauharnais.
Solo está haciendo ventas en la dirección del nuevo continente. Eleuthère Dupont, el fundador de DuPont en la historia original. Actualmente está en Nueva Francia estableciendo una empresa conjunta Beauharnais-Dupont, dedicándose al comercio del nuevo continente y el negocio de pólvora. De hecho, la fábrica de armamento del nuevo continente, incluyendo barcos de vapor, es la mitad propiedad de DuPont. Este DuPont es una figura importante para el cartel Beauharnais, pero ahora no se puede evitar. En 1795, Eugene prometió con DuPont mientras salvaba a Lavoisier. 10 años. Que le sirviera a Eugene durante ese tiempo. Ahora ya había terminado todo ese tiempo. Ya que salió el tema de El Cairo, ¿cómo está la señora Leslie? Mientras Eugene estaba sumido en viejas memorias, Hippolyte hizo una pregunta inesperada. Vaya, ¿acaso hasta apuntó a Madame Augereau, General Charles? ¿Qué dices? Solo pregunto por su bienestar. Madame Augereau está bien. Ya tiene 3 hijos. Oscar, Etienne, Julie. Damas respondió chasqueando la lengua. Por supuesto, que Hippolyte pregunte específicamente por Desiree es naturalmente por interés en una mujer. Cuando alguna vez vaya a Egipto, es correcto que esté babeando por si puede encontrar a Desiree y posiblemente seducirla. Eugene también chasqueó ligeramente la lengua, y al escuchar un nombre inesperado preguntó de nuevo. ¿Etienne no es el actual jefe de la familia Clary? Debe haber puesto el nombre de su tío materno. Es el gerente de Marsella del cartel Beauharnais. Hay rumores de que pronto recibirá el título de conde. Bueno, Su Majestad el Rey lo salvó en el pasado. Lamentablemente ahora está en Niza. ¿Debería llamarlo? No hace falta. No hay tiempo para eso tampoco. Entonces. Una vez la familia Clary en Marsella estuvo a punto de arruinarse completamente. Fue durante el apogeo del terror. En ese momento fue Napoleón quien salvó a la familia Clary, pero solo Etienne fue salvado por Eugene. En la historia original, Etienne finalmente habría muerto. Entonces mencionó a un hombre que había conocido a Desiree a través de la introducción de Eugene. ¿El tío Augereau está satisfecho con la vida en Egipto? Lazare Augereau, uno de los 3 comandantes principales del ejército revolucionario francés inicial. Moreau se quedó en Europa para convertirse en quien desmantela el antiguo imperio. Napoleón se convirtió en emperador, pero Augereau se fue lejos a Egipto. Podría decirse que se encargó de limpiar la expedición oriental que Eugene había llevado a cabo. También fue nombrado mariscal y ha estado sirviendo como gobernador de Egipto por mucho tiempo, pero naturalmente no puede ser tan bueno como Europa. Sin embargo, parece que no habla de quejas particulares. Damas negó con la cabeza. ¿Qué haría si no estuviera satisfecho? Allí su excelencia el mariscal Augereau es rey, no faraón. Además, ¿no es yerno de la familia Clary, pariente de su majestad el emperador? Sin embargo, la verdadera razón por la que Augereau, quien realmente creía en la revolución, no regresa al país podría ser otra. Descontento con el imperio. Si hay una razón por la que Augereau no se opone a Napoleón, probablemente sea por su antigua amante Josepine y su hijo Eugene. Eugene suspiró ligeramente. Por allí también ya han pasado 5 años hace tiempo. Poco a poco tengo que cumplir la promesa. Entonces Hippolyte giró la cabeza y preguntó. Más bien, ¿cómo vas a explicar esta situación a esa nueva pareja? Viendo la procesión de carruajes lujosos que se acercaban desde lejos fuera de Marsella, Eugene se dio vuelta. Eso, Su Majestad el Emperador se encargará, ¿no? Justamente el carruaje que llevaba a las 2B, es decir, Pauline de Bonaparte y Louis Charles de Borbón. El fiel ayudante que vino corriendo desde París al recibir la orden imperial, Louis Charles Capet, se horrorizó. Su Majestad, ¿qué acaba de decir? En la sala interior del cuartel general militar de Marsella, el emperador en uniforme militar sonrió ampliamente y le dijo a Louis Charles. Mi fiel ayudante, Louis Charles. Te prometí que si lograbas méritos en la guerra, te recompensaría. Quiero cumplir esa promesa. Su Majestad, eso fue el año pasado. Además, estoy recibiendo un trato excesivamente bueno de Su Majestad. Solo unas 300 monedas de oro al año. Una vez todo lo de Francia podría haber sido tuyo, ¿no? Por un momento, Louis Charles se arrodilló y gritó. Su Majestad. Por favor recuerde mi lealtad. Nunca he albergado pensamientos imprudentes.
La cara de Louis Charles estaba llena de sudor frío. De por sí, su identidad como descendiente del legítimo sucesor de la antigua Casa Real siempre pone a Louis Charles en peligro. Pero el emperador mencionó que Francia era su propiedad privada. ¿Acaso alguien lo calumnió a Louis Charles y por eso lo llamó? Entonces Pauline, que había estado parada atrás con expresión indiferente, abrió los labios. Hermano, no lo molestes. ¿Por qué diablos Louis y yo tenemos que casarnos? ¿Qué? ¿Ahora lo llamas Louis? Ya usan apodos. Bueno, a los tíos jacobinos no les gustará, pero si lo llamo Charles se confunde con nuestro lindo sobrino, ¿no? Bueno, pensé que algún día nos casaríamos. Pauline miró seriamente a Napoleón. ¿Por qué, ahora? Como se demuestra en la historia original posterior, entre los hermanos de Napoleón, la persona más íntima con Napoleón es Pauline. Louis Bonaparte, quien una vez vivió en la misma pensión, y Joseph, quien siempre consultaba todo por carta, han demostrado tener menos lealtad que Pauline. Sin embargo, Pauline, como en la historia original, siempre ha estado descontenta con las demandas de matrimonio político de Napoleón. Napoleón levantó las cejas y respondió. ¿Me preguntas como mi hermana, o como la amante de Louis Charles Capet? Pregunto como comandante general responsable de Nueva Francia de la Orden de los Caballeros de San Juan y comandante general del Cuerpo de Enfermería de Francia. Vaya, si eres una fuerza externa a Francia, es aún más difícil contarte. Jeje. Napoleón, que se dio cuenta de que las palabras de Pauline eran una broma, se rió y dijo. Pero, de cualquier manera tendrás que escuchar mis palabras, así que te lo diré. Es para romper la conspiración del malvado Desmoulins que trata de sacudir la posición de tus lindos sobrinos. Dijo sobrinos. Por supuesto, tanto la hija adoptiva Hortense como la hija biológica Florence estarían incluidas, pero aquí probablemente se incluye Eugene. Es un juego de palabras de Napoleón, quien sabe bien que si se trata de Eugene, Pauline no puede evitar moverse. Efectivamente, Pauline cambió de expresión y preguntó directamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué nuestro matrimonio, Louis y yo, se convierte en resolver el problema de la estructura sucesoria? Porque Borbón se convierte en candidato a sucesor. ¿Qué dice? Esta vez Pauline también se horrorizó, pero Napoleón respondió sin sorprenderse. Por supuesto, no tengo esa intención. Además, en realidad es imposible en el imperio francés dominado por el ejército revolucionario. Pero, naturalmente la gente prestará atención, los antiguos realistas se emocionarán. Además. De hecho, esto es lo que Eugene ya había explicado. Aunque Napoleón había pensado incluso en matrimonio con Gran Bretaña, no había pensado en poner a Borbón como candidato al trono. Pero si Pauline y Louis Charles se casan, naturalmente Louis Charles también podría convertirse en uno de los candidatos. De repente Napoleón sonrió torciendo la boca y dijo. ¿No pensarán todos que Charles y Eugene son mejores? Si el heredero de la antigua Casa Real se casa con la princesa de la Casa Imperial actual, naturalmente podría convertirse en pretendiente al trono. Sin embargo, es Francia que pasó por la Gran Revolución. A menos que sean realistas extremos, es natural rechazar a la gente de la antigua Casa Real. Naturalmente, para prevenir el regreso de la antigua Casa Real, la atención se dirigirá hacia los hijos de Napoleón, en realidad hacia el hijo biológico entre ellos. Pauline miró fijamente a Napoleón y abrió los labios. Me pides que sea un chivo expiatorio. Louis, ¿lo aceptarás? Louis Charles parpadeó, se levantó de un salto y saludó militarmente. Si puedo estar con Pauline, seguiré con gusto, Su Majestad. Napoleón sonrió satisfecho y miró a Pauline. Entonces, ¿tú qué? ¿Pauline? Pauline cerró los ojos por un momento. Porque había una persona que definitivamente tenía que ver antes de decidir. Eugene entró a la habitación secreta con cara desagradable y abrió la boca inmediatamente. ¿Dijiste que querías verme? En esta habitación solo hay dos personas. Pauline y Eugene. Casualmente Pauline llevaba un vestido estilo Empire, es decir, el estilo transparente que Hortense había puesto de moda. De alguna manera parecía no llevar ropa interior, su piel se veía completamente a través de la tela vaporosa. A Eugene, que se esforzaba por apartar la mirada, Pauline le sonrió extrañamente. ¿Ha pasado tiempo, Su Majestad el Rey de España?
No es buen hábito que una mujer comprometido se reúna a solas con un hombre. Duquesa de Parma. Oh, ¿qué es ese título que no conozco? ¿Me lo darán cuando me case? Eugene siguió esforzándose por mantener la mirada arriba y respondió. En la situación donde Marmont está prácticamente designado como rey de Nápoles, es bajo para un título que se le da a Louis Charles. Pero el tío Joseph también será solo duque de Milán. Sin embargo, no podía evitar que su mirada bajara sin darse cuenta. Tampoco podía controlar que su corazón latiera rápido. Además, de repente, cada vez que parpadeaba extrañamente, Pauline se acercaba más. Eso no me importa mucho. Entonces, ¿qué te importa? ¿Quieres este matrimonio? De repente Pauline, que se había acercado justo frente a Eugene, susurró. Si es así, lo haré. Pero cuando yo quiera, tienes que reunirte conmigo. En secreto. Eugene abrió mucho los ojos. Lo que está diciendo ahora no es simplemente sentarse y tomar té. Significa que las dos personas deben encontrarse solo en lugares donde nadie más pueda ver, en secreto. ¿Qué diablos harían un hombre y una mujer adultos encontrándose secretamente en una habitación privada? Pauline, ahora, tú. Esta es precisamente la condición de matrimonio de Pauline. Capítulo 445. Ni una sola vez, Pauline se ha rendido con Eugene. ¿Por qué? Te estoy ofreciendo entregarme por ti, ¿eso no te gusta? Pauline pegó su cuerpo a Eugene con los ojos brillantes. El estilo Empire no es solo ropa que se ve transparente por fuera. El material en sí es delgado, así que no solo se revelan las curvas del cuerpo, sino que cuando toca la piel se transmite directamente la sensación de la piel. A pesar de que Eugene llevaba uniforme militar como corresponde a un virrey de un imperio militar, es la razón por la que el cuerpo de Pauline se siente tan vívidamente. Como si hubiera tragado caramelo en la boca, una fragancia extraña se filtra entre los labios, haciendo cosquillas en la punta de la nariz. Espera, aún así, con solo el corazón es suficiente. Si no te gusta... Pauline. Ya soy un hombre casado. Tú también, pronto lo serás. A Eugene, que retrocedió un paso, Pauline se le entregó aún más sin dar espacio. ¿Y qué? Tu cuerpo es honesto, ¿no? Parece que ya siente que el cuerpo se ha excitado. Eugene no pudo responder ni tampoco pudo seguir evitándola. Aunque no hay más lugar para huir porque siente la pared detrás de su espalda, no siente ganas de rechazarla. Más bien está conteniendo a duras penas el impulso de abrazarla fuertemente. Entonces Pauline susurró al oído de Eugene. Marie está embarazada, ¿verdad? Sí. Correcto. Entenderás que no puedo traicionar a una esposa embarazada. Además, Marie no es solo una dama noble. Es reina de una nación. Mi corona en realidad depende de Marie. Por eso, no te estoy pidiendo que te divorcies. Tampoco te pido que te cases conmigo. Pauline se pegó aún más, con todo su cuerpo contra Eugene, jadeando. Lo que quiero eres tú mismo. Tu cuerpo. Tú no. Políticamente juzgando, Eugene ya no puede elegir a Pauline. Aparte de que ya está casado, Marie es el núcleo de la corona española. Además, basándose en la legitimidad que posee Marie, se mantiene la Federación Española dividida en unión personal. Incluso si no fuera un problema político, ¿cómo podría Eugene abandonar ahora a Marie que está embarazada? Sobre todo, Eugene ha amado a Marie desde el momento en que la vio por primera vez. Pero si preguntaran si no le gusta Pauline, eso también sería mentira. Fue atractiva desde que la vio por primera vez, no podía apartar los ojos, y es cierto que se enamoró perdidamente en Egipto. Si no hubiera existido el pecado que Eugene cometió contra Marie, tal vez ya se habría rendido ante Pauline. Pero dice que no necesitan separarse. Esas palabras son demasiado tentadoras para Eugene. Pauline susurra de nuevo con respiración entrecortada. No te pido que traiciones a tu esposa embarazada. Solo, que liberes tu deseo. Has estado alejado de las mujeres por mucho tiempo, ¿no estás frustrado? No habrás dormido con una sirvienta, ¿verdad? Esto no puede ser. Oh vaya, realmente no dormiste con nadie. Pero, ¿qué es diferente? ¿De cuando me besaste en Egipto? En el momento en que Eugene trataba de resistir, Pauline le mordió la oreja. Entonces también Marie era tu amante de todas llenas. No es diferente de ahora. Nada cambia.
Un dolor momentáneo, y un impulso que parecía quemar todo el cuerpo se apoderó de Eugene. No es algo tan difícil. El vestido estilo Empire hecho de material semitransparente es fácil de rasgar. Lo que pasaría después no viene a la mente. Pero aún así Eugene apretó los dientes. No pudo rechazarla, pero tampoco abraza a Pauline. Si Pauline fuera un poco más agresiva, podría quitarle la ropa a Eugene. Sin embargo, por mucho que sea, Pauline también es una mujer de finales del siglo XVIII. De repente Pauline, que había estado pegada al cuerpo de Eugene, vio la boca apretada de Eugene y frunció el ceño. Si no te gusta, no me caso. Pauline. No es solo acostarse una vez. Una mujer viene entregando todo así, y el hombre lo rechaza. Aunque es un tono enojado y amenazante, es tan dulce que más bien enloquece a la persona. Eugene pensó desesperadamente. Está tan excitado que el cerebro no funciona. El impulso domina la parte inferior del cuerpo y solo piensa en derribar a Pauline al suelo ahora mismo. Aún así, apenas se le ocurrió una excusa. Afuera, está Hipólite. Ante esas palabras Pauline se sobresaltó. Eugene también sintió que el impulso se reprimía a duras penas. El deseo que había estado desatado pensando que solo estaban los dos, también se calma un poco al darse cuenta de que hay un vigilante afuera. Pauline se mordió los labios y preguntó. ¿Y qué? Eres una mujer que cualquier hombre querría. Pero destruirías a ese hombre. ¿Qué? Eugene estaba hablando mientras sostenía los hombros de Pauline. La razón por la que no pude elegirte no es solo por Marie. Si estuviera contigo, ese futuro tiene alta probabilidad de destruirnos a ambos. Incluso ahora, estás actuando impulsivamente. Se siente que los hombros tiemblan. Incluso ahora, quiere hundir su rostro en la piel que se extiende del cuello al pecho. Si aplicara un poco de fuerza, tal vez podría rasgar toda esta ropa. Aún así Eugene resistió con voluntad de acero. Entonces Pauline se le aguaron los ojos. Por eso, no te pedí que pasáramos la vida juntos. Eugene. Eugene sintió que un shock llegaba a su corazón. Solo, ayúdame a soportar mi vida, mi cuerpo que no se puede controlar, un hombre al que no amo mucho. Pauline. ¿Es tan malo querer resistir con el recuerdo de un día? Al ver esa apariencia, Eugene sintió que su corazón se desplomaba. ¿Podría Pauline vivir felizmente aunque la rechazara fríamente? Si no hubiera conocido a Eugene desde el principio tal vez, pero no es posible. Toda la vida, Eugene permanecería en el corazón de Pauline. Pero, ¿qué tipo de existencia es Pauline para Eugene? ¿Es simplemente un objeto de deseo? Durante su crecimiento, Eugene en realidad pasó más tiempo con Pauline que con Marie. Cuando Eugene no pudo decir nada, Pauline lo rechazó. Pero tampoco quiero que Charles escuche. Así que, ven a mi alojamiento esta noche. Incluso en el momento de rechazarlo, Pauline le lanzó una tentación a Eugene. Por la noche, solo, ven. Eugene se quedó solo, aturdido, sin poder moverse en la habitación secreta. Pero, Pauline se detuvo al salir. Pauline se detuvo y retrocedió un paso antes de cerrar la puerta. Para que Eugene no pudiera salir desde adentro. Porque afuera, realmente Hipólite estaba esperando. Vaya, ¿qué haces con nuestro inocente Su Majestad el Rey? ¿Qué hago? Lo que tú haces bien con las mujeres. Hipólite. Si te descubren haciendo eso, tú también tendrás problemas, pero nuestro Su Majestad el Rey recibirá un disparo de la reina Marie. ¿Acaso no sabes que esa señora realmente lleva una pistola en su bolso de perfume? Hipólite se burló temblando por un momento. De hecho, las palabras que parecen broma de Hipólite son reales. Marie realmente lleva una pistola en su bolso de perfume, un bolso estilo siglo XVIII para guardar cosas aromáticas. Cuando Eugene y Marie causaron un escándalo en Egipto, incluso se enfrentó con Eugene al regresar al país con la intención de dispararle inmediatamente. Sin embargo, Pauline se rió y miró fijamente a Hipólite. Hipólite, entonces tienes que guardar bien los secretos de Eugene. ¿No es así? Hipólite no pudo decir nada, viendo desaparecer a Pauline. El estilo Empire, la moda transparente, también hace que Hipólite trague saliva. Tragando saliva seca, Hipólite silbó. ¡Qué mujer increíble! ¿En serio, debería haberla conquistado yo?
¿Quién dice que va a comer a quién? ¡Ay, Su Majestad! Pensé que estaba atontado, ¿se recuperó rápido? En la mansión que posee el cartel Beauharnais en Marsella, en un pasillo sin nadie, Hippolyte preguntó. ¿Pero en serio, vas a ir? Eugene se enojó violentamente. ¿Estoy loco? Por supuesto, no hay caso de alguien que se enoja sin tener algo que lo moleste. El cuñado que se encontró con el rey de España después de mucho tiempo está emocionado. Mi hermano está bien, ¿verdad? Su Majestad, siempre le estoy agradecido. Por supuesto, no es porque se haya dado cuenta de la infidelidad de su amante. Viendo a Louis Charles preguntando constantemente por noticias de su hermana Marie-Thérèse, Eugene sintió que la conciencia le dolía. Incluso sin Pauline, Eugene está usando demasiado cruelmente a Louis Charles esta vez. Perdón por hacer que te conviertas en víctima de la estrategia. Duque de Parma. Aún no he recibido ese título. Además, Su Majestad salvó mi vida primero. Aún recuerdo cuando era pequeño, el tribunal donde mi madre estuvo a punto de morir. Ah, es el general Charles. ¿Acaso Hippolyte también recuerda? Louis Charles, que vio a Hippolyte Charles parado detrás de Eugene, sonrió ampliamente. Entonces, ¿no es usted quien me rescató de la casa de Simón? Por supuesto que lo recuerdo. El zapatero Antoine Simón, quien cuidaba a Louis Charles por el gobierno revolucionario. En ese momento estaba abusando severamente de Louis Charles, y Eugene había enviado a Hippolyte para rescatarlo. Sin embargo, si uno lo sabe, incluso entonces Eugene rescató tarde a propósito. Porque necesitaba evidencia de abuso para salvar a Marie Antoinette. De nuevo, sintiendo que la conciencia le dolía, Eugene miró alrededor y dijo en voz baja. Su Majestad el Emperador quiere mantener la apariencia de imperio ciudadano, es decir, elección del emperador, pero limitar el derecho de sufragio pasivo. Lo sospechaba. Si fuera solo Bonaparte, sería difícil que la gente lo acepte. Pero si la antigua familia de Beauharnais que se convirtió en Casa Real Española, y los Borbón que originalmente fueron la Casa Real Francesa se convierten en candidatos, la limitación se vuelve aceptable. Pero para aquellos que apoyan la revolución, Borbón es un nombre maldito. En la recepción celebrada en el cuartel general de la guarnición de Marsella. El emperador está ocupado conversando con otros allegados. Pauline no se ve por ningún lado. Así que es una oportunidad perfecta para que Eugene haga que Louis Charles entienda exactamente este asunto. Eugenia asintió. Por eso naturalmente, mi hermano menor que no tiene relación con Borbón, Charles Napoleón, se convierte en el candidato más fuerte. Louis Charles debe conocer el verdadero significado de este matrimonio político. No por conciencia, sino para que no falle por no saberlo. Si acaso tiene ambiciones, para cortarlas temprano. Louis Charles Capet respondió. Entendí. Si puedo corresponder a su gracia simplemente viviendo fielmente y felizmente con Pauline, así lo haré. ¿Realmente eres feliz? Por supuesto. De repente, Louis Charles sonrió ampliamente. Incluso si Pauline no me ama, incluso si no es una mujer completamente casta, amaré a Pauline y seré fiel. Eugene, que había estado mirando silenciosamente a Louis Charles, suspiró. Ciertamente el hijo de Su Majestad Luis XVI es un esposo excelente. Por eso Eugene sintió de nuevo que la conciencia, o el corazón, le dolía. El alojamiento de Pauline, la puerta se abre. Criic. De repente Pauline se dio vuelta. ¿Viniste? Ahora Pauline ni siquiera lleva estilo empire. Ropa de dormir, no, verdaderamente medio desnuda. Eugene, que sin darse cuenta tragó saliva por un momento, apenas pudo abrir la boca. Pauline, solo vine a hablar. Oh vaya, ya veo. Entonces ¿acaso se lo dijiste a alguien más además de Hippolyte? Por ejemplo, a Louis. O tal vez una carta para enviar a Su Majestad nuestra reina en Madrid. Marie está ahora en Sevilla. Después de decirlo sin pensar, Eugene quiso morderse la lengua. ¿Qué tipo de acto es decir frente a una seductora que su esposa está lejos? Sin embargo, hay un problema que impide que Eugene se dé vuelta casualmente. ¿Es Pauline realmente solo una existencia simple que lo seduce únicamente con lujuria? Entonces Pauline se acercó frente a Eugene. Muy lejos. Entonces, ¿qué tal si tomamos un vin mientras conversamos sobre cosas atrasadas?
Vin, es decir, la palabra francesa para vino. Detrás de la copa de vino que Pauline levantó, se refleja el cuerpo blanco medio desnudo. En ese momento, Eugene desenvainó su propia daga. Puf. Pauline abrió mucho los ojos. Eugene. Eugene levantó su mano dolorida por la herida y dijo firmemente. Yo, como dije, no puedo traicionar a Marie. Primero la herida. No, Pauline. No te acerques. Si vienes, no podré controlarme. Pauline se detuvo como si hubiera sido golpeada por un rayo. Que el hombre amado sienta atracción hacia una es algo dulce. Pero por el contrario, que rechace hasta el punto de autolesionarse es doloroso al extremo. Eugene miró fijamente a Pauline y sonrió. Espero que tengas un matrimonio feliz. Un buen momento para que el vino se derrame al suelo. Eugene se dio vuelta derramando sangre. Pauline vio esa apariencia, derramó lágrimas, y luego sonrió. Absolutamente, no me rendiré. Eugene. Al día siguiente, Pauline le dijo al emperador que se casaría con Louis Charles. Fin del capítulo 445.